Segundo domingo de Cuaresma, ciclo C, 13 de marzo del 2022, Lucas capítulo 9, versículos 28b al 36. En el primer punto meditamos. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. En los 3 ciclos litúrgicos, en el segundo domingo de Cuaresma, encontramos este Evangelio de la Transfiguración, y sin embargo no estamos obligados a repetir. Cada año, en efecto, con la elección de las otras 2 lecturas, la liturgia nos invita a reflexionar sobre un aspecto particular de ese episodio. Este año Pablo nos da la clave de lectura en la segunda lectura. Nos recuerda que nuestra verdadera patria está en el cielo y que Jesucristo un día transfigurará también nuestro cuerpo mortal para conformarlo a su cuerpo glorioso. Es el significado eclesial de la transfiguración. El apóstol nos hace descubrir de repente a todos los presentes en la transfiguración, a todos los involucrados. El episodio deja de parecernos que se refiere solo a Jesús o a lo sumo a los 3 apóstoles que estaban con él en la montaña. La transfiguración de Jesús es un signo y una profecía de lo que será de nosotros un día en nuestra patria. Lo que ha hecho la cabeza debe completarse en el cuerpo, no solo la pasión, sino también la transfiguración. En este punto podríamos engañarnos proyectando el sentido para nosotros de la transfiguración, toda ella en la patria celestial, es decir, después de la muerte. Es un engaño porque si la transfiguración en Cristo de nuestro cuerpo se realizará en el futuro, en la resurrección del cuerpo, la del corazón ya debe realizarse ahora. Sin esto, en verdad, no habrá aquello. Debemos asimilarnos a Cristo en el espíritu, en el pensamiento, en la vida, para que un día después de la victoria sobre el último enemigo, todo esto arrastre también nuestro cuerpo hacia la luz. Reflexionemos pues sobre este importante tema de nuestra transformación en Cristo, dejándonos guiar por el mismo apóstol Pablo que nos lo sugiere. Es una meditación preparatoria para la Pascua y por lo tanto exquisitamente cuaresmal. Nuestra vida cristiana se extiende entre un ser y un devenir, entre una realidad y una esperanza, entre un ya y un todavía no. El ser o la realidad o el ya es nuestro ser en Cristo. Ustedes están en Cristo Jesús. Con el bautismo se añadió una nueva dimensión a nuestro ser, una dimensión enteramente espiritual, pero no menos real que la que nos da el nacimiento humano. Nuestro ser natural se revistió de Cristo. Esta nueva realidad consiste en una serie de relaciones que hemos adquirido con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, así como con los hermanos. Estamos llamados, y lo somos realmente, hijos del Padre, miembros del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, hermanos entre nosotros. Este es nuestro grandioso e inalienable ya, el todavía no de la vida cristiana, es la transformación en Cristo. Ya estamos en Cristo Jesús, pero debemos convertirnos en Cristo Jesús. San Pablo, que destacaba tan bien nuestro ser en Cristo, habla de una espera de que Cristo se ha formado en los bautizados hasta alcanzar en ellos el estado de hombre perfecto en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo. En este momento nos ocupamos solo de este segundo aspecto de la vida cristiana, de su devenir. También nosotros olvidamos el pasado, nos dirigimos hacia el futuro, hacia la meta que el Señor nos indica. Esta meta es: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Hasta que no la hayamos alcanzado personalmente, no podemos hablar de esta meta sino por aproximación con las palabras de quienes, como Pablo, la han alcanzado y experimentado. Estamos al pie de la montaña y repetimos lo que nos dijeron los que han estado en la cumbre. ¿Quién es el hombre transformado en Cristo y cómo se presenta? Es aquel cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre, aquel que se deja conducir firme y dócilmente por el Espíritu, ya sea que lo lleve al desierto, ya que lo lleve al monte Tabor, ya sea que lo lleve a Getsemaní. El hombre transformado en Cristo es aquel que ama a sus hermanos hasta dar su vida por ellos. Vida, no muerte, es decir, su propio tiempo,
su afecto, competencia, bienes materiales. El hombre transformado en Cristo es aquel que se ha dejado llevar y seducir por la pasión del reino, que ya no antepone, que está dispuesto a darlo todo por ello sin exigir otra recompensa que la pura y la simple amistad de Jesús. Uno que ya no es, por tanto, un mercenario que espera el pago de cada pequeño servicio, sino un hermano para Jesús, el que en el reino trabaja solo, en familia. Lo que hemos esbozado es la meta. Dejamos a Dios que nos deje llegar a Él cuando Él quiera. No sabemos si desde aquí o solo después de la muerte. En cambio, queremos tratar con el camino o el camino que conduce a Él, porque esto nos concierne de cerca aquí y ahora. Señor Jesús, queremos orar contigo, enséñanos a orar como tú, para ver este complemento entre la ley y los profetas del Antiguo Testamento contigo, que eres la plenitud de la revelación del amor del Padre. La oración nos purifica y nos transforma en ti. En el segundo punto meditamos: pero Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Distingamos 3 momentos o etapas. Primero, el conocimiento de Cristo. El ejemplo más brillante de la pasión por el conocimiento de Cristo es precisamente el apóstol Pablo. No habiendo conocido a Jesús según la carne, concibió un deseo aún más ardiente de descubrir el misterio del Maestro que se le había aparecido resucitado. En un texto escribe: lo que podría haber sido una ganancia para mí, lo consideré una pérdida por causa de Cristo. En primer lugar, ahora lo considero una pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he dejado todas estas cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo se sumergió en el conocimiento de Cristo sin dejar de asombrarse ante sus insondables riquezas. También nosotros debemos concebir una nueva pasión por conocer a Jesús, un deseo ardiente de oír hablar de Él, de juzgar, como decía San Bernardo, todo lo insípido que no está sazonado con Jesús, que nos lleve a una relación personal y viva con el Maestro. Jesús ya no es memoria histórica ni personaje, sino persona para nosotros, amigo, como nosotros somos amigos para Él. Dentro del corazón debe nacer el orgullo de ser reconocidos en el mundo de hoy como discípulos de Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo adquirir tal conocimiento vivo de Jesús? Uno de los medios es la lectura y escucha asidua del testimonio apostólico que resuena en la Iglesia, el magisterio de los obispos, la teología. Luego, el estudio, especialmente el estudio de la Sagrada Escritura. La ley, es decir, el Antiguo Testamento, como decía San Agustín, está impregnada de Cristo. A su vez, Jesús es la clave para entender toda la Biblia. Sin él queda como cubierta por un velo. Segundo, la imitación de Cristo. El conocimiento de Jesús está en vista de la imitación de Jesús. El mismo Padre en el Evangelio de hoy nos pone en las huellas de Cristo diciendo: escúchenlo. La cruz ocupa un lugar muy especial en este camino de imitación. Es la clave de todo y hay una relación directa entre ella y nuestra transfiguración en Cristo. Con Cristo fui crucificado, por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Convertirse en conformes a Jesús en la muerte es el camino para alcanzar la resurrección de entre los muertos, es decir, nuestra transfiguración en Él. La imitación de Jesús debe ser espiritual, no literal. Hay que ir a lo más profundo de Él hasta tener los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, llegar a ser alguien que se siente como Jesús, que se presenta ante el Padre en la humildad y obediencia como Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tercero, comunión con Cristo. ¿Cuál es el sentido del esfuerzo que hacemos por conocer e imitar a Jesucristo? Quizás el de obtener de este modo, por méritos propios, la transformación en Cristo. Absolutamente no. Intento conquistarla, dice Pablo, porque también yo fui conquistado por Jesucristo. Nuestro esfuerzo es necesario porque Dios quiere construir con nuestra libertad, no a pesar de ella. No quiere salvarnos si nosotros
como nos creó, también sin nosotros. Sin embargo, lo que realmente nos salva no es nuestra voluntad de ser salvados por Dios, sino la voluntad de Dios de salvarnos, es decir, su gracia. Por gracia somos salvados, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es Él quien nos viste con el manto de la salvación, como revistió al Hijo pródigo con el vestido nuevo, con el anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Por nuestra cuenta estamos y permaneceríamos desnudos y descalzos, solo podemos llenar la tinaja con agua. Solo Jesucristo con su Espíritu puede transformar el agua en vino, es decir, el esfuerzo de la imitación en la comunión de vida con Él. Esta comunión de vida con Cristo encuentra su culminación en un sacramento, la Eucaristía. Es el sacramento por excelencia de nuestra transfiguración en Cristo. Aparentemente somos nosotros quienes en la Eucaristía captamos a Cristo y lo asimilamos a nosotros. En realidad es Él quien nos asimila a sí mismo. Como yo vivo para el Padre, así también el que me come, Él también vivirá para mí. Es el principio vital más fuerte el que se asimila al más débil. Lo vegetal asimila lo mineral, lo animal asimila lo vegetal, lo espiritual en otro nivel asimila lo animal, es decir, lo divino, lo humano. El efecto de la Eucaristía es hacernos llegar a ser lo que comemos. No son ustedes los que me asimilarán a ustedes, dice el Señor, sino yo quien los asimilaré a mí. Espíritu Santo, ayúdanos a vencer nuestra pereza para contemplar la gloria de Dios en la oración y para nutrirnos de su consuelo para vencer nuestros miedos y perseverar en la amistad con Jesús nuestro Señor. En el tercer punto meditamos: desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Después de la Eucaristía viene la oración. El Evangelio de hoy comienza diciendo: en ese momento Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, Jesús no subió al monte para transfigurarse, sino para orar. Esta había sido su intención. La transfiguración fue, en cierto sentido, efecto de su oración querida por el Padre. Mientras rezaba, Jesús se inflamó, se llenó de alegría. Es un fuerte recordatorio para nosotros. No hay progreso en nuestra asimilación a Jesús sin oración y sin el tipo de oración que Jesús nos mostró hoy. La oración que Jesús nos mostró hoy es la oración hecha con calma, en silencio y, si es posible, en un lugar apartado. Hay gente que se queja de que ser cristiano es muy difícil, que no se puede. Seguro que no puedes hacerlo sin oración. No en vano Jesús insistía tanto: recen, 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 sin cansarse nunca. No basta una oración por partes en forma de simples jaculatorias hecha mientras se trabaja o se camina. Necesitamos al menos una vez al día una oración un poco prolongada que permita a nuestro corazón hacer verdadero contacto con el de Dios. Sin este abastecimiento, la otra oración se extingue rápidamente. Junto al ayuno espiritual y la palabra de Dios, la oración es el tercer ejercicio esencial para una cuaresma fructífera. El Padre también nos dijo al principio durante la lectura: Este es mi Hijo, escúchenlo. He aquí le hemos escuchado, y ahora a los que le acogieron en su palabra Jesús da también su cuerpo y su sangre. Por un momento anticipamos la situación del fin, cuando también nuestro cuerpo será conformado al cuerpo glorioso de Jesús. María, Madre de Dios, enséñanos a escuchar la dulce y fuerte voz de tu divino Hijo, con actitud dócil y dispuesta a obedecer, que nos dejemos guiar por Él en todo momento y a lo largo de nuestra vida. Amén.